se le cae el montaje a la derecha política de nuestro país, y es que agazapaditos, camuflajeados, intentaron protegerse atrás del presidente de la República, ya que se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas a cargo de la diputada Vanely Jocabet Hernández Ruedas del grupo parlamentario de Morena. Y es que en esta reforma se incrementan las multas y sanciones en pena corporal a todas las personas que cometan estos delitos, y que se trata, según ellos, de proteger al presidente de la República de la difamación y de las injurias. Y lo que tratan de hacer, según ellos, aquí se sanciona a las personas, a la imprenta que ataque ataque a la moral, y la imprenta que ataque al orden de la paz pública. Y ellos señalan que si atacan al presidente de la República con injurias, con mentiras, que ataques a la moral, pues van a sufrir estas sanciones. Pero en realidad esta reforma o esta ley no nada más sanciona al que hable mal del presidente de la República, sino que sanciona al que hable mal de los magistrados, de los embajadores, de los diputados, de los gobernadores, de los ministros, de toda esa clase política que ha actuado de manera corrupta y pues no muy leal al país o al pueblo de México. Veamos cómo se dio a conocer la noticia. Así es, pues también el día de ayer en una comisión en la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación, aprobó un dictamen para actualizar las multas en la ley sobre delitos de imprenta, con lo cual algunas aumentan hasta 3 o 4 veces, incluidas aquellas por injuriar al presidente, que hoy, por ejemplo, Reforma destacaba esto en su portada, así ya de aprueban sancionar a las personas que digan cosas malas en contra del presidente. Entonces, todavía no pasa, está en Comisión de Gobernación, falta todavía, pero la comisión votó esta propuesta hecha por Morena, la cual se aprobó con 20 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Con el proyecto que reforma diversas disposiciones de la ley de delito de imprenta, también se multiplica 7 veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a secretarios de despacho, al fiscal general de la República, a los gobernadores, al titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y también a los legisladores. En el caso de lo estipulado en el artículo 33 sobre estos ataques, se señala que cuando se trate de injurias al presidente de la República, se consideraría una multa desde 100 hasta 1,000 pesos, esto es lo que dice actualmente. Con la modificación se elevaría hasta 4,149.6 pesos, ya que propone que se actualice a un equivalente de prisión de 6 meses a 1 año, Dani. Muy delicado esto, y sí te pone a pensar de, bueno, ¿en qué están trabajando los diputados en esta ley? Porque, o sea, es castigo si injurias al presidente, si injurias a un mando policial, a naciones amigas, a sus mandatarios, a los representantes acreditados del país. O sea, es una ley, sí, un tanto absurda, tanto así que el presidente habla sobre esto hoy en la mañana y criticó esta iniciativa que parte de Morena. Dijo que no conoce quién la promovió, pero que en absoluto respalda esta medida y que no la necesita. Incluso aseguró que si llega a pasar, él va a anular esa iniciativa. Vamos a escuchar cómo lo dijo en la mañanera. Y es que pues es una ley absurda, porque ahora resulta que no vamos a poder hablar de los corruptos. La prensa escrita, la más jodidita, porque la prensa escrita, digamos machuchona, pues esa prensa constantemente está hablando del presidente de la República, pero no hablan de los diputados, no hablan de los senadores, no hablan de los gobernadores, no hablan de los ministros, de la ministra Norma Piña, por decirlo. Ya no hablan nada esa prensa escrita machuchona, pero los de abajito, los que hacen trabajo realmente con el pueblo, pues sí hablan de las personas corruptas y que ocupan cargos públicos de elección popular o que están en los como magistrados o ministros. Entonces ya no va a poder usted hablar, por ejemplo, de quien haga su chamba, como Kenia López Rabadán, Santiago Krill, Dante Delgado, Josefina Vázquez Mota, Alito Moreno, Ricardo Monreal. No va a poder hablar de los ministros, de la ministra Piña,
no va a poder hablar entonces de nadie porque va a poder sufrir sanción. Y es que miren, esta reforma la intentaron de poner en el sexenio de Peña Nieto y en la de Felipe Calderón, en donde los diputados y senadores pues eran muy atacados por todas las corruptelas que estaban haciendo, como ahorita los de oposición. Y en el periodo de Peña Nieto al presidente lo agarraban como piñata porque todo el mundo se burlaba de él, pero también estaban hablando de las corruptelas que estaban haciendo con las reformas digamos reformas estructurales, los diputados y senadores. Entonces ellos trataron de captar no nada más a la prensa escrita, sino que trataron de captar a la prensa, digamos, televisiva, a la de radio, a la alternativa, como es el YouTube, como son el WhatsApp, el Twitter, todos esos medios alternativos también los trataron de sancionar, pues siendo realmente una verdadera coartación de la libertad o restringir la libertad de expresión, lo cual en este sexenio el presidente de la República ha dado grandes libertades y él dice que él realmente no necesita porque él es honesto y el pueblo lo defiende. Quienes realmente lo necesitan son los corruptos. Y veamos por qué el presidente dice: a ver, ahí en la prensa, ahí en los medios televisivos, hacen montajes, no hablan de los grandes delitos humanitarios que se están cometiendo, por ejemplo, que se cometieron en Bolivia, en Perú, en Brasil, no hablan nada de eso, y no hablan tampoco en México de los delitos que se cometen, la prensa chayotera, que reciben chayote, que dicen mentiras, que engañan al pueblo de México. Eso es lo que realmente se debería de sancionar. Veamos qué es lo que dice el presidente de la República. Para que dejen de fingir, para que se quiten las máscaras. Eso es mejor, lo que está pasando en México. Aquí habían periodistas, mujeres, hombres, intelectuales, que aparentemente eran progresistas, independientes, de la llamada sociedad civil, y ahora ya enseñaron el cobre, porque vivimos tiempos de definiciones. Ya no hay para dónde hacerse, ya no hay el llamado justo medio, porque estamos en un proceso de transformación. Eso no significa imponerse, no significa vernos como enemigos, pero sí es entender de que somos distintos y de que son proyectos distintos y contrapuestos de nación, y esto es válido, esto es la democracia verdadera. No vernos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer, y respetando la opinión de la gente, del pueblo. Por ejemplo, lo que hicieron en el Perú, eso fue un acto autoritario, antidemocrático, derechista. Es el equivalente a lo que eran antes los golpes de Estado militares, igual, nada más que con otros medios. Por ejemplo, hay golpes de Estado que se preparan en la actualidad con la manipulación mediática, con el control que ejercen los grupos económicos, las oligarquías de los medios de información. Si hay algo que requiere de una renovación tajante, son los medios de información. O sea, están muy cooptados, muy sometidos, muy al servicio de las oligarquías. Y el periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante del poder.
esté quien esté en el poder. Presidente. Entonces eso no sucede, o sea, es un periodismo corporativo, ¿sí? Completamente sometido a grupos de intereses creados. Afortunadamente en toda América Latina hay un despertar ciudadano, la gente está tomando mucha conciencia y se están dando los cambios. Pero sí hay esta resistencia o la reacción conservadora, y existe también una internacional del conservadurismo. Se agrupan en Argentina con los de España, con los de México, con los de Estados Unidos, invitan a Vargas Llosa, ¿no?, a Krause, a otros intelectuales de ese corte, para hablar de que hay que enfrentar el populismo, porque para ellos, cuando un gobierno atiende a los pobres, a los más necesitados, lo consideran populismo, ¿no? Cuando se trata de rescatar a banqueros, a grandes empresarios, eso le llaman fomento o rescate. ¿Sí? Pero bueno, nos da mucho gusto que estés aquí. Pues como dice el presidente, se ocupa reforma realmente a los medios informativos machuchones, a los televisivos, a la radio, a la prensa poderosa, como el Reforma, el Financiero, que a eso se les sancione por mentir, por recibir chayote, por engañar al pueblo de México, por los montajes a Loret de Mola, a esos que los multen, pero no acá a los periodiquitos de abajo, que porque hablan del presidente de la República, mentira, se están ahí ocultando los conservadores, rancios, corruptos. Y miren aún más lo que les dice el presidente de la República, a ver si les suena, qué es lo que han hecho estos medios informativos. Porque, por ejemplo, del caso del Perú, es como lo que sucede aquí a veces, ¿no? Con algunas noticias no se informa de nada. Es muy difícil saber. Y Naciones Unidas y derechos humanos, las distintas agencias no hablan de las violaciones de derechos humanos, de la falta de democracia, de las imposiciones en el Perú. El que tenga encarcelado al presidente, que además no cometió ningún delito, como encarcelaron a Lula mucho tiempo, le fabricaron los delitos. Esa es la derecha. O lo voy a decir, cómo exoneran al rey de España, al rey emérito, y tienen en la cárcel, ya va para 2 años, a un rapero, y en Barcelona, porque compuso una canción cuestionando a la Corte. Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo
va a tener que pagar 2, 3 veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar, ¿eso para qué? O sea, no, libertad de expresión. Pues ahí está, a ver si le suena a esta diputadita, no le hace que sea de Morena, que se dedique a hacer leyes realmente de provecho, no que trate de ocultar a todas esas, digamos, clase política corrupta que se esconde atrás del presidente. Pues queridos amigos del Charro en Vivo, gracias por acompañarme en esta edición, hemos llegado al final, suscríbase, regálenos su like, comparta, déjenos aquí abajo sus comentarios y vea los videos de Sin Mordaza MX. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.